alguien habla de poder, casi siempre imagina el final, el dinero, el respeto, el control, la cima. Pero hay algo que casi nunca se muestra, lo que hay que hacer para llegar ahí. Porque el poder no aparece de la nada, se construye tomando decisiones que una vez hechas ya no tienen vuelta atrás. Personas que dejan de importar, límites que desaparecen y líneas que una vez cruzadas ya no se pueden volver a dibujar. Y ahí empieza esta nueva fase en Villanápolis, no la del mal que se justifica, no la del villano que cree estar haciendo lo correcto, sino la de quienes entienden perfectamente lo que hacen, el mal que construye su propio trono, porque no quieren sobrevivir, quieren dominar, construir algo por encima de todos los demás, un imperio. Y si para lograrlo hay que destruir todo en el proceso, entonces que así sea, porque algunos no buscan poder para vivir mejor, lo buscan para sentirse invencibles, para no volver a sentirse pequeños nunca más. Ese es el mundo de Tony Montana, un hombre que llegó sin nada, pero con una idea muy clara: tomarlo todo, sin pedir permiso, sin medir consecuencias. Y una vez que alcanzó la cima, descubrió algo que nadie le había dicho, que el problema nunca fue llegar, sino que fue todo lo que vino después. Tony Montana no entra en la historia como alguien importante, no tiene poder, no tiene dinero, no tiene nombre, solo tiene algo que no se ve, pero que lo define desde el principio: hambre, no hambre de sobrevivir, hambre de tenerlo todo. Desde el momento en que pisa Estados Unidos, queda claro que no viene a adaptarse, no viene a encajar, no viene a esperar su turno. Tony no cree en el sistema, cree en tomar lo que quiere, porque para él el mundo se divide en dos tipos de personas: los que tienen poder y los que obedecen. Y él no piensa estar en el segundo grupo. No importa el costo, no importa el método. Si hay que mentir, se miente. Si hay que traicionar, se traiciona. Si hay que cruzar una línea, se cruza. Porque en su cabeza esas líneas nunca fueron reales. Pero lo más peligroso de Tony Montana no fue su violencia, es su forma de ver el mundo. Porque Tony no se ve a sí mismo como un criminal, se ve como alguien que simplemente entendió las reglas, que el respeto no se gana siendo correcto, se gana imponiéndose, haciendo más ruido, ocupando más espacio, borrando a cualquiera que estorbe. Y cuando alguien empieza a pensar así, la pregunta deja de ser si va a llegar lejos, la verdadera pregunta es otra: ¿cuánto está dispuesto a perder para conseguirlo todo? Tony Montana viene de abajo, pero eso no es lo que lo define, porque el origen por sí solo no crea monstruos, solo los expone. Lo que hace diferente a Tony no es de dónde viene, es cómo interpreta el mundo al que llega. Para la mayoría, empezar desde cero significa construir algo con el tiempo. Para Tony significa una sola cosa: que no hay nada que perder. Y cuando alguien realmente cree eso, empieza a tomar decisiones que otros ni siquiera considerarían. No porque sean necesarias, sino porque no hay miedo a las consecuencias. El riesgo deja de ser un problema y se convierte en una herramienta, en una ventaja. Mientras otros calculan, esperan o dudan, Tony avanza, más rápido, más agresivo, porque no está protegiendo nada, ni reputación, ni estabilidad, ni futuro, y eso lo vuelve peligroso. Pero hay algo más: Tony no solo ve oportunidades donde otros ven límites, las ve como si ya le pertenecieran, como si el mundo estuviera mal repartido y él simplemente viniera a corregirlo. Ahí es donde aparece el verdadero problema, porque ya no se trata solo de ambición, se trata de derecho, de la idea de que todo lo que existe puede ser suyo, si está dispuesto a tomarlo. Y cuando alguien piensa así, no necesita justificación, solo necesita una oportunidad. Y tarde o temprano, esa oportunidad siempre aparece.
El problema con Tony no es que avance, es la forma en cómo empieza a hacerlo, porque su crecimiento no se basa en construir algo sólido, se basa en imponer su presencia, en hacer que todo a su alrededor empiece a girar en función de él. Personas que obedecen, estructuras que dependen, decisiones que pasan solo por una dirección, la suya. Y al principio eso parece eficiente, rápido, directo y sin fricción. No hay discusión, no hay límites externos, solo resultados. Pero ese tipo de poder tiene una característica sumamente peligrosa. No se comparte, se concentra. Cada paso hacia arriba no distribuye el control, lo acumula. Y en cada decisión, Tony deja de ser parte del sistema para convertirse en el sistema. Nada se mueve sin él, nada funciona sin él. Y eso crea una ilusión difícil de detectar, la sensación de que todo está bajo control, de que mientras él esté presente, nada puede salir mal. Pero esa estabilidad no es real, es dependencia, una estructura donde todos funcionan hasta que alguien falla, hasta que algo se rompe. En ese tipo de sistema, cuando aparece el primer error, no hay margen para absorberlo, porque no hay equilibrio, no hay respaldo. Todo recae en una sola figura que tiene que sostenerlo todo al mismo tiempo. Y sin darse cuenta, Tony ya no está construyendo poder, está atrapado dentro de él. Todo sistema basado en una sola persona tiene el mismo problema. Funciona hasta que deja de hacerlo. Y cuando falla, no lo hace de a poco, se quiebra. Porque lo que antes era velocidad se convierte en presión. Lo que antes era control se transforma en desconfianza. Y lo que antes parecía dominio absoluto empieza a mostrar grietas. Tony ya no avanza igual. Ahora tiene que sostener, decidir más, controlar más, desconfiar más. Porque cuando todo depende de ti, cada error deja de ser un detalle y se convierte en una amenaza. Y esa amenaza no siempre viene de afuera. A veces aparece dentro, en las personas que ya no responden igual, en las decisiones que ya no son tan claras, en un entorno que empieza a sentirse inestable. Pero el problema no es el mundo, es la forma en que está construido, porque Tony no creó un sistema fuerte, creó un sistema que solo funciona mientras él pueda mantenerlo todo bajo control. Y ese tipo de control tiene un límite, no porque el poder desaparezca, sino porque para sostenerlo empieza a costar demasiado. Cada decisión pesa más, cada error se amplifica, cada duda se vuelve más peligrosa. Y en ese punto ya no se trata de crecer, se trata de no perder. Pero cuando alguien llega ahí, ya es tarde. Porque el mismo camino que lo hizo subir es el que ahora le impide detenerse y seguir avanzando, y empieza a ser el mayor riesgo de todos. Hay algo más incómodo que todo lo anterior, y es que esta historia no es difícil de reconocer, no porque sea ficción, sino porque la hemos visto antes en personas reales que también construyeron su imperio, pero desde cero, no siguiendo las reglas, sino ignorándolas, forzándolas, redefiniéndolas a su favor. Figuras como Pablo Escobar o el Chapo Guzmán no llegaron arriba por accidente, llegaron porque entendieron algo muy simple, que si estás dispuesto a cruzar ciertos límites, puedes avanzar más rápido que el resto. Y durante un tiempo eso no solo funciona, se celebra, se convierte en historia, en símbolo y en una prueba de que sí se puede. Y ahí es donde el problema deja de ser individual, porque ya no hay solo una persona tomando decisiones extremas, es un entorno que empieza a admirarlas. Pero hay algo aún más incómodo. Esa admiración no siempre es consciente, se esconde en la forma en que hablamos del éxito, en cómo medimos el valor de alguien. Y en ese punto, la historia deja de ser lejana, porque ya no se trata solo de ellos, se trata de lo fácil que es justificarlo cuando el poder parece funcionar. Pero ese tipo de éxito siempre tiene una trampa, no muestra lo que deja atrás, lo que se rompe, lo que se pierde, porque esa parte no es aspiracional, es incómoda y por eso se ignora, pero sigue ahí, esperando hasta que tarde o temprano alcanza a quien decidió ignorarla.
Al final la historia de Tony Montana no trata solo de poder, trata de lo que ocurre cuando alguien decide que no hay límites. Durante un tiempo funciona, el mundo se abre, las puertas aparecen, el control parece real. Pero ese tipo de camino nunca se detiene por voluntad propia. No hay un punto en el que alguien diga es suficiente, porque cuando todo se basa en tener más, nunca es suficiente. Y ese es el verdadero problema, no cuánto puedes conseguir, sino cuánto necesitas seguir siendo la persona que te llevó hasta ahí. Porque llega un momento en el que ya no estás creciendo, estás sosteniendo algo que te exige cada vez más decisiones, más presión, más renuncias, hasta que avanzar deja de ser una elección y se convierte ya en una obligación. Y en ese punto ya no importa si tiene sentido o no, solo importa no detenerse. Y ahí es donde todo se vuelve incómodo, dejándonos la siguiente pregunta: ¿en qué momento dejarías de ver el límite si cada vez que lo cruzas todo empieza a salir mejor? Esto fue todo por hoy, amiguitos. Cuídense de esos amigos que tienen demasiados polvos de hornear en sus casas, pero sobre todo de los que les dicen que todo está bien, tenemos todo bajo control, porque a veces ese es exactamente el momento en que todo ya se fue al carajo. ¡Chao!